Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Y ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y vamos a la sección de preguntas y recibimos la siguiente pregunta. Pastor, en mi iglesia se armó una controversia porque algunos dicen que está mal que cremen el cuerpo de un cristiano y otros hermanos dicen que eso es una decisión personal. Y mi pregunta es la siguiente. La Biblia habla acerca de la cremación. ¿Pueden ser cremados los cristianos? Le agradecería su respuesta. Mi nombre es Carlos Brito, de Guadalajara, Jalisco. Estimado Carlos Brito, antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos y compartir nuestro podcast. Gracias. A tu pregunta, ¿la Biblia habla acerca de la cremación? ¿Pueden ser cremados los cristianos? Te doy respuesta cabal a tu interesante pregunta. En realidad, la Biblia no da una enseñanza específica acerca de la cremación. Tradicionalmente, los creyentes en Cristo han elegido enterrar los cuerpos de los difuntos, señalando así su esperanza en la resurrección. La cremación, para un sector del cristianismo, se ha considerado una costumbre pagana y para otro sector del cristianismo no le da importancia en la manera que los dolientes deseen sepultar los restos de sus familiares o de su familiar. La Biblia habla de la cremación y aunque generalmente se ve como algo negativo o desastroso, no siempre es así. Por ejemplo, en el caso del rey Saúl y sus hijos, ellos fueron cremados y esa lectura se encuentra en 1 Samuel 31:12 y se dice a la letra que todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bexán y viniendo a Jabes los quemaron allí. Ahí se ve un caso positivo. También vemos cómo en el libro de Josué se observa la cremación de Acán y su familia, este hombre que tomó del lingote del manto babilónico y pues vino una desgracia para los ejércitos que habían entrado previamente a la tierra prometida, encabezados por Josué. Y dice ahí en Josué 7:25, después de que Josué detectó y lo hizo declarar de que él tenía el manto, Josué se levanta de una manera tremenda, le dice, ¿por qué nos has turbado? Y le dice, túrbete Jehová en este día. Y dice que todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Bueno, ahí parece algo negativo, ¿no? En Amós 2:1, en Amós 6:10, vienen otros textos sobre la cremación. Ahora, por lo que leímos, y hay más todavía, no podemos decir entonces que la cremación tenga prohibición bíblica, porque en ninguna parte de la ley del Antiguo Testamento condenan que un cuerpo humano sea quemado. Tampoco confieren ninguna maldición o juicio sobre alguien que es cremado. Eso no lo vas a encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. La cremación se practicaba en los tiempos bíblicos, pero no era común esa práctica para los israelitas, para los creyentes en el Nuevo Testamento. Eso también es importante recalcar. En las culturas de la Biblia se mencionan las sepulturas en tumbas, en cuevas o en la tierra, que era la forma más común de despojarse de un cuerpo humano. Por ejemplo, cuando Abraham sepultó a Sara, su mujer, nos dice que su mujer, ¿verdad?, fue sepultada en una cueva de la heredad de Macpela, en Génesis 23:19. También nos habla sobre el funeral del rey Asa en segundo libro de Crónicas 16:14, que a la letra dice, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos
perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Así fue como fue sepultado el rey Asa, como fue sepultada Sara, la mujer de Abraham. Y pues el sepulcro de Jesús, que se encuentra en Mateo 27, 60 al 66, nos hablan que el cuerpo de Jesús lo pusieron en un sepulcro nuevo, y luego tanto los principales sacerdotes como los fariseos ante Pilato le dicen que pusieran guardas o guardianes, y refiriéndose a Jesús como el engañador. Dice, es que escuchamos al engañador decir que en el tercer día iba a resucitar. Y en el versículo 64 quiero leerlo textualmente. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Es decir, era una cueva donde sepultaron a Jesús. Y bueno, aquí podemos ver que la práctica común, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era el sepultar los cuerpos. Pero la Biblia no enfatiza que es el único método permitido para deshacerse de un cuerpo. Ni lo está prohibiendo, ni está diciendo, oye, si lo haces de otra manera, a excepción de enterrar los cuerpos enteros, está mal, no lo habla. Entonces aquí la pregunta ¿es la cremación algo que puede considerar un cristiano? Y nuevamente, no existe un mandamiento en las Escrituras en contra de la cremación. Y eso es muy importante recalcarlo. No vas a encontrar ninguna escritura en la cual esté condenando la cremación. Algunos creyentes objetan esta práctica de la cremación sobre la base de que no están considerando el día en que Dios va a resucitar nuestros cuerpos y nos reunirá con nuestras almas y espíritus, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, en específico el versículo 35 al 58, pero yo voy a leer el 51 y el 52 solamente. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y también Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo haya sido cremado no representa ninguna dificultad para que Dios lo resucite. Por ejemplo, los cuerpos de los cristianos que murieron hace miles de años, de los primeros cristianos del año 100, del año 200, del año 500, del año 1000, del año 1500, del año 1800. Esos cuerpos de esos cristianos que murieron, a la fecha ya se convirtieron sus cuerpos en total polvo. Eso de ninguna manera evitará que Dios pueda resucitar sus cuerpos. Si Él los creó, en primer lugar, Él no tendrá dificultad en volverlos a recrear. Para Dios todo es posible, nada es imposible. Para nosotros los humanos, pues sí. Entonces, la cremación no hace más que acelerar el proceso para convertir un cuerpo en polvo. Dios igualmente es capaz de levantar los restos de una persona que ha sido cremada, así como es capaz de levantar los restos de una persona que no lo fue. Entonces, no hay razones bíblicas para prohibir la cremación, y que esta práctica no presenta problemas insuperables para la resurrección cuando sea sonada la trompeta por el Señor. Lo que podemos decir entonces, que la iglesia que decida apoyar la práctica del entierro de los cadáveres como testimonio de su esperanza en la resurrección, pues está bien. Y las iglesias que consideren la cremación como otra opción, por el crecimiento de las ciudades, por ser ahorita una opción más práctica, por las razones que ellos consideren, también está bien.
¿Qué quiero concluir? Que no podemos y no debemos condenar a quienes elijan la cremación, porque la Biblia no lo prohíbe y ni lo condena. Entonces, la pregunta sobre el entierro o la cremación está dentro de la libertad cristiana. Cada hombre, cada mujer es libre de decidir si entierra a sus muertos o los crema. Está en plena libertad. Yo solamente voy a dar una última sugerencia. Una persona o familia que esté considerando esta decisión debe de orar por sabiduría. Santiago 1:5, que esté falta de sabiduría, pídele a Dios, que Él dará abundantemente. Y seguir la convicción que de ello resulte. Y su decisión debe ser respetada, punto, y no condenada. Pues esa es mi respuesta, estimado amado de Guadalajara. Que el Padre te bendiga muchísimo, estimado Carlos Brito. Pues esa es mi respuesta, y también para los amados que seguramente nos topamos, uno en el ministerio como ministro después de tantos años, pues uno se ha topado en sepulturas de cuerpo entero, otros en cremaciones, pero realmente Dios no condena. Es una libertad que tenemos los cristianos de decidir sobre cómo hacer. La Biblia no lo prohíbe. Y como no lo prohíbe, pues no vamos a inventar cuestiones que no diga la palabra. Esa es mi respuesta. Que el Padre los bendiga. Me despido no sin antes recomendarnos, regálanos un like en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita. Nos vemos para la próxima y bendiciones. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones.